Dígale al que está a su lado, Dios no está lejos. Dígale al que está a su lado, Dios está cercano. Cuando no oramos, creemos que está lejos. Porque el único medio que Dios nos ha entregado para acercarnos a Él es a través de la oración. La oración es el ejercicio de nuestra autoridad sobre la tierra, al darle a Dios la libertad de intervenir en los asuntos terrenales. Y le enseñaba el domingo pasado que cuando nosotros oramos, prácticamente hacemos a Dios parte de nuestras decisiones, porque oramos para hacer la voluntad de Dios. Oramos para cumplir con el propósito de Dios. Oramos para que Dios nos dé iluminación acerca de nuestra asignación. Oramos también para recibir respuesta a nuestras oraciones. Y algunos nos preguntamos, pero ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Acaso no hace Dios todo lo que Él quiera hacer como Dios? ¿Acaso Dios no se mueve sin importar lo que nosotros oremos? ¿Por qué tendríamos nosotros que orar si Dios es Dios y Él hace lo que Él le da la gana? ¿Por qué yo tengo que orar si finalmente Dios va a hacer su propia voluntad y va a hacer lo que le venga en gana? Dicen muchos, porque no conocen el misterio que se esconde tras la oración. Algunos dicen, si Él lo sabe todo, ¿por qué tengo que orar? Si Él lo controla todo, ¿por qué tengo que orar? Si Él lo predetermina todo, ¿por qué tengo que orar? Si Él confía solo en sí mismo y Él no cambia, ¿por qué yo tengo que orar? Son preguntas que nos hacemos, y déjame decirte que son preguntas válidas. Y para contestar esas preguntas, primero necesitamos entender las verdades esenciales de la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Para uno poder contestar esa pregunta, primero tenemos que analizar la esencia misma de Dios, pero también tenemos que analizar sus propósitos. El propósito que Él tiene para con nosotros, el propósito que Él tiene para con la humanidad. Cuando nosotros descubrimos cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas, descubrimos entonces la necesidad de orar. Porque la Biblia relata que Dios creó al ser humano con un propósito. Diga conmigo, Dios me creó a mí con un propósito. Dios me creó a mí con un motivo. Porque Él es un Dios de propósitos y sus actos no son arbitrarios. La palabra dice, hablando del profeta Isaías, en Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea, lo que Dios dijo, lo hará. Dios cumplirá su propósito por encima de tus propios pensamientos. Y Dios lo que ha hecho es que nos ha hecho partícipes de su propósito. Y si tú no oras y cumple con el propósito, ¿sabes qué hace Dios? Escoge a alguien que sí ore y que sí cumpla con su propósito. Pero su propósito no se va a detener. Su propósito no se va a parar. Y dice en Proverbios 19:2, Proverbios 19:21 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice Salmo 33:11 y Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. De manera que podemos descubrir en ambas citas bíblicas que Dios es un Dios de propósitos. Y lo primero que tenemos que descubrir antes de comenzar a orar,
Porque si no descubrimos el propósito específico de Dios para con nuestras vidas, no vamos a orar con eficacia, sino que vamos a orar conforme a nuestros propios pensamientos, y vamos a orar conforme a nuestra propia conveniencia, y vamos a orar conforme a nuestros propios caprichos. Por eso es importante descubrir cuál es el propósito de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Todo esto lo estudiamos el domingo pasado. Es importante que usted escuche la enseñanza pasada para no tener que repetir lo mismo. La humanidad fue creada para reflejar la naturaleza de Dios y para tener compañerismo con el Señor. La humanidad fue creada para ejercer dominio sobre la tierra. Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. Dios le dio dominio al hombre sobre todo lo creado y lo constituyó como el amo, como el dueño y como Señor de la tierra. Amén. Cuando usted estudia Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el 28, te darás cuenta que Dios le dio al hombre dominio sobre todo lo creado. Le dio dominio sobre los peces del mar. Le dio dominio sobre las aves de los cielos. Le dio dominio sobre todas las bestias que se mueven en la tierra. Porque Dios lo dijo de esta manera: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree. La palabra señoree significa que el Señor constituyó al hombre como el Señor de la tierra. Dios ha creado la tierra por el hombre y para el hombre. La tierra es la razón de los cielos, porque en la tierra Dios depositó la creación más esplendorosa. En la tierra Dios depositó la creación más sublime, la creación más especial, y en la creación del hombre. Nosotros somos diferentes a los animales. Los animales no tienen razonamiento, no son seres pensantes, sino que actúan y se mueven por instinto. Pero cuando Dios nos diseñó a nosotros, nos diseñó con raciocinio, nos diseñó con entendimiento, nos diseñó con razonamiento, porque nos creó a su imagen y nos creó conforme a su semejanza. Y es por eso que la palabra dice en el Salmo 115, 16: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y dice el Salmo 8, 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo. Dios nos ha constituido como los señores de esta tierra. Nos dio dominio. Y es importante que entendamos el significado de dominio. Nos dio dominio sobre el reino terrenal. Si la flora está en crisis, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si hay crisis en la atmósfera, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si algunas especies marinas están desapareciendo, se están extinguiendo, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros por la gran contaminación ambiental. Si los ríos se están secando, no es culpa de Dios. Porque cuando Dios colocó al hombre en el paraíso, en el jardín del Edén, lo colocó para que lo labrara, y ese jardín Él lo pudiera extender sobre todo el planeta Tierra. Pero el hombre lamentablemente pecó, le dio la espalda a su creador y fue sacado del jardín. Pero Dios le dio dominio sobre lo creado. ¿Qué significa que Dios le ha dado a la humanidad dominio sobre el mundo? Esto significa que Dios le confió la tierra al hombre. Esto quiere decir que el hombre iba a ser el propietario de la tierra física, incluyendo las otras cosas vivientes del mundo, como los peces, como los pájaros, como el ganado, como todos los animales. Eso está en el libro de Génesis. Amén. Gloria a Dios. Pero aparte de que Dios le dio dominio, escucha esta parte aquí, sobre lo terrenal, también el Señor le dio cierta autoridad
en el reino espiritual. Porque nosotros estamos compuestos de dos elementos. Un elemento físico conocido como el cuerpo físico, que fue formado del polvo de la tierra, y un elemento espiritual porque tenemos un hombre espiritual, el cual viene directamente de Dios, porque Dios sopló en la nariz del ser humano aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Es por eso que con la muerte no se termina todo, todo lo contrario, con la muerte comienza todo. Porque tenemos una parte material y tenemos una parte espiritual. Dígale al que está a su lado: tú formas parte del mundo físico, pero también forma parte del reino espiritual. Porque el hombre tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza física y tiene una naturaleza espiritual. Por eso es que tenemos que llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra, porque hay alma que salvar. Jesús mismo dijo: no le tengan miedo al que mata el cuerpo. Más bien ténganle miedo al que puede agarrar el alma y echarla al infierno. Hello, no tengo la cita, mi hija, no la tengo, búscala. Dígale al que está a su lado: no le tenga miedo al que destruye el cuerpo. Tenle miedo al que puede agarrar tu alma y lanzarla al infierno. Diga: hay dos partes, la parte física y la parte espiritual. Ese es el gran temor que yo tengo. No es morirme, es morirme sin Cristo. Hello. Lo triste es cuando una persona parte sin el Señor. Por eso, como somos seres espirituales, cuando nosotros entendemos por revelación que somos seres espirituales, entonces encontramos la verdadera razón de la oración y descubrimos la naturaleza de la oración. Hay gente que piensa que la oración nació o se originó después que el hombre pecó. Cuán equivocados están. La oración ha existido siempre. Dígale al que está a su lado: la oración tuvo su génesis, tuvo su principio antes de que el hombre pecara. ¿Y cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Dice la Biblia que Jehová se paseaba en el huerto y el hombre hablaba con Dios. ¿Y qué es eso? Hello. Y eso fue antes de pecar. El hombre y la mujer en el huerto del Edén hablaba con Dios, y Dios se paseaba con ellos en el huerto. Uno puede hablar con Dios, ¿es a través de qué? De la oración. La oración es la expresión de la relación del hombre con Dios y la participación en sus propósitos. ¿Por qué Jehová se paseaba en el huerto? Porque el hombre le daba espacio. Si el hombre no invitaba a Jehová en su oración, Jehová no iba a caminar con él en el huerto. La palabra dice que caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios. Él no vivía conectado con Dios a través de la oración y se convirtió en tan amigo de Dios que no vio muerte porque lo traspuso Dios. Diga: cuando oramos, nosotros invitamos a Dios a nuestro entorno. Mira lo importante que es la oración. Cuando tú oras en tu habitación, tú estás invitando a Dios a tu habitación. Cuando tú oras en el baño, tú estás invitando a Dios a que se bañe contigo. Cuando tú oras antes de comerte un alimento, tú estás invitando a Dios para que bendiga esos alimentos. Cuando tú oras antes de salir de tu casa, para que Dios guarde tu salida y tu entrada, tú estás invitando a Dios para que Dios camine contigo, para que Dios se mueva contigo.
¿No es maravilloso eso? Por eso la palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. No deje de orar. Eso es lo que el diablo quiere, que tú dejes de comunicarte con Dios. Porque el diablo sabe que cuando tú no oras, tú no tienes dirección. La oración es como una brújula que te da dirección, que te muestra el camino, que te muestra el propósito de Dios. Dígale que está a su lado, la verdadera naturaleza de la oración puede ser entendida solamente en el contexto de los propósitos de Dios para la humanidad. Amén. De manera que la oración es un misterio muy grande y muy profundo, porque la esencia de la oración es doble. La oración es una expresión de la unidad de la humanidad y su relación de amor para con Dios. En la oración es que tú le muestras que tú amas a Dios. Si tú dices que amas a Dios y no oras, tú no lo amas. Porque solamente entramos en intimidad con Dios cuando oramos. ¿Cómo tú le vas a decir a tu esposo, si eres una mujer casada, que tú lo amas si no entra en intimidad con tu esposo? Yo lo amo, pero duerme en cama separada. Yo lo amo, pero no le doy el cariñito que él merece. No le paso ni siquiera la mano. Hay una contradicción ahí. Hay una contradicción, diga, hay una contradicción ahí. ¿Cómo es que tú dices que tú amas a Dios si no intima con Él a través de la oración? Diga, la oración es una expresión de la unidad de la humanidad y su relación de amor para con Dios. Pero también es una expresión de la afirmación de la humanidad y su participación en los propósitos de Dios para la tierra. Es en la oración donde Dios nos muestra cuál es el próximo paso. Si tú no oras, Dios no te va a revelar cuál es el próximo paso. Al tú orar, Dios te revela el próximo paso. Por eso Jesús oraba todos los días, para que Dios le mostrara cuál era lo próximo en la agenda. Si tú no oras, Dios no te va a mostrar la agenda que Él tiene para ti, y tú seguirás caminando conforme a tu propia agenda. Amén. Orar significa comunicarse con Dios, pero también significa ser uno con Dios. ¿Uno en qué? Uno en propósito. Orar significa unión con Él. Orar significa unidad y claridad de propósitos, de pensamiento, de deseo, de voluntad, de razón, de motivo, de objetivo y de sentimientos. Cuando usted ora, usted cumple con los deseos de Dios antes que tus propios deseos. La oración es más que un simple ritual religioso. La oración es usted unirse en el espíritu a Dios y a su propósito. Los hombres y mujeres que oran cumplen con el deseo de Dios, cumplen con los propósitos de Dios, cumplen con los pensamientos de Dios, cumplen con la razón de Dios, cumplen con los motivos de Dios, cumplen con el objetivo de Dios, cumplen con los sentimientos de Dios. Un famoso escritor llamado Bulliger expresó que la oración es la expresión de la relación de un ser con otro ser.
Nosotros somos un ser espiritual y cuando oramos nos ligamos a otro ser espiritual llamado Dios. Es por eso que nuestra oración es en espíritu y en verdad. Diga, nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Nuestra adoración no puede ser almática. Tampoco nuestra oración debe ser en espíritu y en verdad. Por eso Pablo aconsejó orar en el espíritu y orar también con el entendimiento. Cantar en el espíritu y cantar también con el entendimiento. Porque cuando oramos, nuestro ser espiritual se comunica con el ser espiritual llamado Dios. De manera que orar es involucrarnos nosotros mismos. Diga conmigo, orar es involucrarnos nosotros mismos. Es involucrar nuestro yo completo con Dios. Se lo voy a poner de esta forma. Cuando oramos, nos fundimos con Dios. ¿Se entiende esa expresión? Ven acá, Javier. Javier, en esta metáfora que voy a poner, en este ejemplo, Javier es el ser supremo. Es Dios. Claro está que Él no es Dios. Es un ejemplo. Señor, tú sabes que es un ejemplo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y tú eres otro ser. Tú eres un ser espiritual libre, con deseos completamente diferentes, con propósitos diferentes, con pensamientos diferentes. Tú tienes tu propia agenda, tu propio pensamiento. Eres un ser moral y espiritual libre, porque Dios te dio libre albedrío, el poder de tú decidir. Tú eres el que decide si va a orar o no va a orar. Entonces, cuando tú decides orar, tú te unes, tú por completo te unes al propósito de Dios y ya te convierte en uno con Dios. De manera que tus propios deseos desaparecen, tus propósitos desaparecen, tus propios pensamientos desaparecen y tú comienzas a cumplir con los deseos de Dios, con los propósitos de Dios, con los pensamientos de Dios. Gracias. Por eso es que la oración no es opcional. Dígale al que está a su lado, la oración no es opcional. Pablo te aconseja, ora sin cesar, porque no es opcional. Dígale al que está a su lado, a partir de ahora el Señor me va a ayudar a ser un hombre y una mujer de oración. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito es la materia prima de la oración. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué yo tengo que orar tanto? ¿Por qué yo tengo que orar sin cesar? ¿Por qué la palabra me aconseja que ore en todo tiempo? ¿Cuál es el propósito de orar siempre? ¿Por qué es la materia prima? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la materia prima de una construcción? El bloque, cemento, varilla. Si no, no hay tal construcción. Entonces, ¿cuál es la materia prima de la oración? ¿Cuál es? La materia prima es el deseo de Dios para que usted desee su voluntad. Si tú no deseas hacer la voluntad de Dios, tú no vas a orar. Ahora, si tú deseas hacer la voluntad de Dios, tú vas a comenzar a orar.
Porque la voluntad de Dios debe ser el centro de tus oraciones. La voluntad de Dios debe ser el centro de tu intercesión, la fuente de tu confianza en súplica, la fortaleza de tu oración ferviente y eficaz. Por eso, antes de orar, tú debes conocer cuál es la voluntad de Dios específica para tu vida, porque si no, tu oración no será contestada. Porque tú estás orando por algo que no es la voluntad de Dios para ti. Antes de tú comenzar a orar, tienes que asegurarte que lo que tú estás pidiendo forma parte del plan de Dios para ti. Porque te va a secar como una pasa y no verás con tus ojos lo que ores, porque esa no es la voluntad de Dios para ti. Es como una mujer que está orando para que Dios le mande un esposo, pero ha puesto reglas en su petición. Lo quiero alto, de por lo menos 6 pies y 2 pulgadas. Lo quiero rubio, con los ojos verdes o azules, de colores que lo quiero. No lo quiero barrigón. Lo quiero en forma, con músculo. Ahora, ¿tú te has preguntado que esa es la voluntad de Dios para ti? Porque casi siempre la voluntad de Dios para ti no es esa. Casi siempre Dios te tiene por ahí reservado un hombre con el cabello duro, narizón y bembón. Entonces tú estás aferrada a una imagen. Tú estás aferrada a una imagen que no es la voluntad de Dios para ti, y dura años y años, y ya tú tienes 24 años y sigues orando y nunca llega el príncipe azul, porque ese es un príncipe que tú estás describiendo. Y como si eso fuera poco, Señor, mándamelo con billullo, mándamelo realizado. Y llega a los 30 años. Por eso hay tantas jamonetas en la iglesia, porque llegan a los 30 años, 35 años, y están ahí secándose diciendo: ¿acaso tú no escuchas mi oración? Dios le escucha. Lo que pasa es que tú no te quieres someter a su voluntad, porque su voluntad no es ese príncipe azul. Su voluntad es el hermanito bembón que está a tu lado también. Es el que yo quiero para ti. Por eso orar es abandonar nuestros sentimientos. Ahora sí entendieron. Ahora sí entendieron. Ahora sí entendieron. Cuando cuando oramos, dejamos a un lado nuestros gustos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, nuestros sentimientos, para someternos a la voluntad de Dios. Yo le pedí a Dios un hombre alto y me manda un tocón, un enano. Pero ya tiene 40 la sierva orando por su príncipe azul, y el príncipe azul no llega. ¿Sabe por qué no llega? Porque le está pidiendo a Dios conforme a su propio deleite. Y la palabra dice que cuando tú oras conforme a tu propio deleite, tú estás orando mal. ¿Sigo o me paro aquí? Por eso muchos hermanos están frustrados. Hay otros que están orando por millones, para que Dios le dé millones, no sé para qué, porque ni saben ellos para qué. Y Dios no le da nada, porque esa no es la voluntad de Dios para ellos. Quizá la voluntad de Dios para ellos es que se vayan de misiones a un lugar donde no hay nada, donde no hay ni siquiera que comer. Y Dios le está hablando: te quiero en China, te quiero en la Amazonas, te quiero en Colombia, te quiero en Nicaragua, te quiero en Ecuador. Pero ellos están pensando en Europa, están pensando en New York, están pensando en esa grande metrópolis. Y al no saber cuál es la voluntad de Dios para ellos, tienen años orando por una visa, y Dios no le da visa, Dios no le da riqueza, Dios no le da nada. No es que Dios no quiera contestar su oración, es que no puede contestarla, porque esa no es la voluntad de Dios para esa persona. Te estoy enseñando un misterio muy grande para que no te frustre a la hora de orar. Más bien acepta la voluntad de Dios ahora tempranito,
para que no la entienda después de viejo. Porque hay gente, Edward, que logran entender la voluntad de Dios después de los 50 para arriba, cuando ya no tienen ni mucha fuerza. Y dicen, ay Señor, me humillo, después de 50 años. Y después reciben hasta lo que no quieren. Te estoy enseñando que a la hora de orar, dígale a Dios que te muestre cuál es su voluntad para ti, para que no te frustre. Hay otros que dicen, Señor, tú haces ahora sesión de personas. Oye lo que dicen. Mira cómo tú usaste a Josué. Oró Josué, el sol se paró, la luna se paró. ¿Dónde está el Dios de Josué? Oye, muchos cristianos están cantando eso. ¿Y dónde está el Dios de Moisés? ¿Y dónde está el Dios de Elías? ¿Y dónde está el Dios de Josué? Porque no tienen entendimiento de la palabra. Esa era la voluntad de Dios para ellos. Por eso cuando Moisés tocó el mar, ¿quién lo mandó a tocar el mar con la vara? ¿Y a ti te ha mandado Dios a tocar ese mar con la vara? Entonces, aunque tú toques el mar 50 veces, el mar no se va a dividir. Por eso la palabra dice que cuando oramos, oramos la voluntad de Dios. Esa explicación le prometo que se la voy a mandar por WhatsApp con lujo de detalle, porque es tan profunda que voy a quedar corto hoy por el tiempo. Pero te estoy abriendo un cofre en el día de hoy para que no pierda tu tiempo orando fuera de la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente desubicada. Hay gente que son de oración, pero están desubicadas. Fue Dios el que le mostró a Moisés su propósito. Fue Dios el que le dijo a Moisés, te voy a usar para que libere a mi pueblo de la esclavitud egipcia. Fue Dios el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Ahora yo te pregunto, ¿te apareció Dios a ti en la zarza ardiendo? Entonces, ¿cómo tú pretendes que Dios te use con ese tipo de señal? Si esa señal fue exclusivamente para Moisés. Nadie después de Moisés tuvo ese tipo de señal. Nadie. A mí Dios nunca se me ha aparecido en una zarza ardiendo. Fue a Moisés. ¿Por qué Moisés Dios lo usó con prodigios, señales y milagros? Si usted lee el capítulo 2 de Éxodo, te darás cuenta que Dios le dijo a Moisés en oración cómo él lo iba a usar. Le describió todo. Entonces esa era la voluntad de Dios para Moisés. Y cada vez que Moisés abría la boca, Dios lo que hacía era que hacía su voluntad. Lo mismo pasó con Josué. No te pongas tú de loco a decir, sol detente en Barahona y tu luna en Asua. Porque si usted lee el capítulo 10, te darás cuenta que Dios había tratado con Josué. El rey de Jerusalén, más 4 reyes, más eran 5, se habían levantado contra los gabaonitas. Y los gabaonitas estaban en alianza con los israelitas. El pleito no era de Josué. Ya Josué había peleado su propia batalla y había vencido a los de Ai. Ese es el contexto. Pero como Josué había establecido una alianza con los gabaonitas, con el rey de Gabaón, Josué tenía que respaldar al rey de Gabaón. Pero antes de decirle sí al rey, porque el rey estaba sitiado, 5 reyes iban contra Gabaón, 5 reyes, 5 ejércitos iban contra Gabaón. Josué se fue a la presencia de Dios y le preguntó a Dios, Señor, ¿acaso es tu voluntad que yo vaya y defienda a los gabaonitas? Y el Señor le dijo, sí, lo entregaré en tus manos. No tenga temor, le dijo Dios a Josué, porque eran 5 ejércitos, hermanos. Eran 5 ejércitos. No tenga temor en ir con ellos, porque yo pelearé por ti. Le dijo, así mismo le dijo Josué. Él le dijo Dios a Josué.
Y Josué entonces convoca a sus hombres de guerra, le dice al rey de Gabaón que le va a respaldar y se van a la batalla. ¿Y sabe qué hizo Dios en medio de la batalla? Mandó una lluvia de granizo. Antes de que Josué orara para que el sol se detuviera y la luna también, Dios mandó una lluvia de piedra, de granizo. ¿Y sabe dónde caían las piedras? En la cabeza de los ejércitos enemigos. Se metió Dios literalmente en la guerra, porque Josué le dio esa facultad a Dios y Josué oró la voluntad de Dios. Y Josué estaba ganando la batalla. El pueblo de Israel estaba ganando la batalla. Y ya estaba casi oscureciendo y faltaban unos cuantos más por matar. Y ahí fue cuando oró y dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Azarón. Y ese fue el día más largo. No se ha visto un día tan largo, ni antes ni después. No te pongas tú ahora a orar para que el sol se detenga y la luna, porque esa no es la voluntad de Dios para ti. Lo mismo con Elías. Antes de Elías clamar por fuego, Dios le había dicho a Elías que haga un altar y que él iba a responder por fuego. Por eso cuando Elías ora, dice: Señor, esto fue lo que tú me dijiste, eso fue lo que tú me ordenaste, esto fue lo que tú me hablaste. Ahora yo oro para que tú respondas por fuego. Y Dios respondió por fuego. No te pongas tú de loco, que no entiendes la palabra, a orar para que caiga fuego del cielo, porque eso mismo pasó con dos discípulos. Entraron a una ciudad con Jesús, no recibieron a Jesús y le dijeron: Señor, permite que caiga fuego del cielo y lo consuma a todos. Y Jesús le dijo: tú estás loco, esa no es mi voluntad. Entonces yo veo mucha gente hoy en día clamando por fuego: que caiga fuego, que caiga fuego, que caiga fuego. ¿Y por qué no cae el fuego? Porque tú no estás orando la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado: descubre primero cuál es la voluntad de Dios para ti y comienza a orar la voluntad de Dios para ti. Diga conmigo: orar. Y con esto voy a terminar. Le voy a continuar esto después, porque esto es un misterio muy grande que gente no entendía y lo están entendiendo ahora. Incluso hay gente que oran para que Dios lo haga un empresario exitoso, y Dios no lo hace, porque esa no es la voluntad de Dios para ti. Otros quieren ser artistas y no cantan ni en el baño. Esa no es la voluntad. Tú estás desubicado, mija. ¿Y quién te dijo a ti que tú cantas? ¿Quién fue que te dijo que tú cantas? ¿Quién te dio esa profecía? Pastor, yo no canto. No, tú berreas. Ay, es que Dios me dijo que yo voy a ser una artista famosa, que voy a vender muchos discos. Y yo la miro así y digo: ay, Dios tenga misericordia, Dios tenga piedad. Y ponen a la gente a orar fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que están solterones y solteronas porque un profeta un día se le acercó y le dijo: así va a ser tu esposo, mira así, porque siempre es bueno lo que Dios dice, es buenísimo, mira así. Y tienen una imagen de ese supuesto profeta y de esa supuesta profecía, que cuando Dios le manda el indicado, ellas o ellos lo rechazan, porque no están orando la voluntad de Dios. Y lo que le estoy diciendo yo mismo lo viví. Me profetizaron: esa va a ser tu esposa. Antes de yo conocer a mi amada, yo tuve como 4 o 5 muchachonas. No porque yo quería, sino que habían unos profetas medio jodones en la iglesia. Y yo miraba así: esa es, ay Dios mío, no puede ser esa. Y después venía otro: esta es, porque a los profetas les encantan eso, unir gente. El profeta tiene ese asunto.
Y yo recuerdo que en una me profetizaron una como esta, más grande que yo. Dios mío, ¿y qué es esto? Y después me profetizaron una así gordota. Yo diga, Señor, líbrame de esto, Jehová. Y después me dieron una Barbie. Ay, esa es, Señor, esa sí buena. Y hasta duró un tiempo de amores, porque esa sí me gustó. Pero después me di cuenta que no era la voluntad de Dios. Porque a veces cuando la persona se ve bien y que nos gusta, aunque no sea, haga así conmigo, aunque no sea, hágalo así, ríase, aunque no sea, me parece que sabe. Y nos metemos ahí y nos damos cuenta en el camino que esa no era. Diga, cuando tú ores. Ay, ahora no quieren ni decir cuando tú ores. Repítalo. Repítalo ahora. Diga, cuando tú ores, ora conforme a la voluntad de Dios para ti. Ora conforme a la voluntad de Dios para ti. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. Escriba eso por ahí para que no se te olvide. Si es posible, péguelo en la nevera de su casa. Orar es hacer cumplir lo que Dios ya ha propuesto y ha predestinado para mí. Orar es aceptar el establecimiento de sus planes y de sus propósitos para mí. A los profetas nos encanta eso, porque a mí también me encantaba eso hace un tiempo, cuando no tenía mucha madurez. Nos encanta decir, el tuyo no es de aquí. Dios me está mostrando que el tuyo no es de aquí, viene de fuera. Porque el profeta lo que quiere es impresionar, es hacer que tus emociones salten. El tuyo no es de aquí, no mira a nadie aquí, oye, no mira a nadie aquí, que no es de aquí, es de fuera que viene. Y la pobre hermanita ahí, orando fuera de la voluntad de Dios. Y cuando es que viene el de fuera, nunca va a llegar, porque Dios nunca habló. Nunca va a llegar, porque eso no lo dijo Dios, eso lo dijo un profeta que profetizó fuera del ideal de Dios. Amén. Diga, su propósito Él te lo va a revelar a ti en la oración. El propósito en Dios es el elemento fundamental para que tus oraciones sean contestadas. Si lo que tú oras, aunque lo ores con fe, no forma parte del propósito de Dios, no va a recibir respuesta. O va a recibir un no por respuesta, o un silencio por respuesta. Muchos están orando por muchas cosas que Dios nunca le ha dicho que le va a dar. Por eso es importante que tú te asegures que el propósito de Dios en tus oraciones son los correctos. En el área de la provisión, tú debes asegurarte de que Dios está en lo correcto contigo, que Dios va a cumplir su propósito en el área de la provisión, porque no a todo el mundo Dios quiere proveerle. Ay, pastor, pero ¿cómo va a ser? Sí, la palabra dice que Pablo tuvo un momento de escasez, y Pablo mismo dice: yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo alabo a Dios en los momentos de escasez y alabo a Dios en los momentos de abundancia.
Por eso es en oración donde tú descubres esos tiempos de escasez y tú te conformas a la voluntad de Dios. Y tú dices, Dios me mostró que es un tiempo de escasez, así que yo estoy tranquilo, estoy confiado de que este momento de escasez va a pasar. Y en cualquier momento Dios manda su provisión. Pero hay mucha gente que se entristecen porque viene la escasez, están orando por provisión, pero no es el tiempo de orar por provisión. Por otro lado, en el área de la sanidad, mucha gente está frustrada porque Dios no la sana. No es que Dios no sana, es que Dios no te quiere sanar. No es que Dios no sana, es que a ti Dios no te quiere sanar. Eso es duro decirlo, pero lo voy a decir responsablemente como hombre de Dios. Dios sana, ¿sí o no? Pero a veces Dios no quiere sanarnos. Pablo tenía una enfermedad y oraba porque era un yugo que lo golpeaba todos los días. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A Timoteo, Dios no quiso sanarlo del estómago. Pablo le recomendó un remedio: bebe un poquito de vino antes de comer. Y Dios nunca quiso sanar a Timoteo. Y hay uno de los discípulos que andaba con Jesús, creo que era Andrés, que cojeaba. Y a Santiago que cojeaba de una pierna. Y Santiago, mirando los milagros que Jesús estaba haciendo, Santiago miraba a Jesús: ¿y a mí cuándo? ¿Para cuándo a mí? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y Jesús nunca quiso sanar a Santiago. Le dijo: tranquilo, que eso forma parte del propósito de Dios para con tu vida. Así que cuando la enfermedad te toque y Dios no quiera sanarte porque no le da la gana, acepta también la voluntad de Dios para ti. Acepta la voluntad de Dios en el área de la liberación, en el área del poder, en el área de la protección. ¿Y por qué Dios no lo protegió a ellos? Porque no quiso hacerlo y punto. Nadie puede cuestionar la voluntad de Dios. Hay muchos pastores que han morido accidentados y son pastores. Hay mucha gente que han muerto en tragedia. Eso es normal, pero Dios es soberano. Esto es para los maduros, para la gente madura que conoce la Escritura, que conoce a Dios. Amén. Conoce la voluntad de Dios en cuanto a la resistencia, en cuanto a la paciencia, en cuanto a la autoridad, en cuanto a la fe, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la acción de gracia, en cuanto a la confianza, en cuanto a la seguridad, en cuanto al denuedo, en cuanto a la paz. Hay gente que quieren que el mismo fuego que cayó en el Pentecostés caiga en la iglesia, porque cayó fuego en la iglesia, lenguas repartidas como de fuego. Pero esa es la voluntad de Dios para ti específicamente. Son cosas que hay que analizarlas con lupa para saber específicamente si ese tipo de manifestación forma parte de la voluntad de Dios para mí. Él quiere suplir las necesidades que Él te dijo que te va a suplir, y Él la va a suplir porque Él no miente. Esto tiene una continuación, hermanos. Tiene una continuación. Me faltó la parte que la voluntad de Dios es la confianza de nuestras oraciones. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces oramos con confianza, porque estamos orando de acuerdo a la voluntad de Él para nosotros. Entonces nuestras oraciones se convierten en oraciones disruptivas, porque son oraciones con línea directa al Padre y que tienen línea directa de respuesta. Amén. Amén. Diga: a partir de ahora yo comenzaré a orar para que Dios me revele la voluntad de Él para mí, y su voluntad está en su palabra, pero hay un plan específico de Dios para mi vida, y yo necesito que Dios me muestre y me revele ese plan específico para mi vida, para no secarme todo un tiempo orando y orando y que nada acontezca y que nada suceda. Yo quiero recibir respuestas a todas mis oraciones. Póngase de pie y comienza a adorar a Dios. Comienza a darle gracias al Creador.
Y comienza a decirle al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, muéstrame cuál es tu propósito. Señor, muéstrame cuál es tu objetivo. Amén. Amén. Si algo no se te ha dado en tu vida, no te entristezcas. Comienza a orar para que Dios te muestre su voluntad. Comienza a orar. Aleluya. Comienza a orar. Comienza a orar para que Dios te hable. Comienza a orar para que Dios te muestre su propósito, su plan. Comienza a orar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile: Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero cumplir con tu asignación. Quiero cumplir con tu propósito. Yo recuerdo que cuando yo entregué al Señor, yo quería ser músico. Yo no quería ser predicador. Y comencé aprendiendo a tocar guitarra acústica. Y un día el Señor me dijo: yo no te sané para que estés tocando ese instrumento. Quiero que predique mi palabra. En ese momento yo no era un predicador, era apenas un niño, un adolescente. Y dije: si esa es la voluntad de Dios para mi vida, yo acepto tu voluntad. Y comencé a orar conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Tienes que descubrir cuál es la voluntad de Dios específica para tu vida y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dile: Señor, muéstrame cuál es mi esposo, cuál es mi esposa, cuál es mi asignación, cuál es tu plan para mi vida. Muéstramelo a mí mismo, a mí misma. Revélamelo a mí. Que el profeta, cuando venga, confirme lo que ya tú a mí me has dicho. Confirme, porque esto es muy serio. Elegir esposa y esposo es algo muy serio, bastante serio. Elegir una carrera es algo serio. Elegir un ministerio es algo bien serio. No vaya tú a terminar con las tablas en la cabeza. Dile: Señor, yo quiero orar conforme a tu voluntad para mi vida. Dame discernimiento para descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquellos que me escuchan a través de las redes sociales, ore conmigo de la misma manera. Señor, ayúdame a descubrir cuál es la voluntad. Porque muchas veces nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y aprendemos la voluntad de Dios por el dolor, por el sufrimiento, por las pruebas que vienen, producto de nuestras malas decisiones. Dile: Señor, no quiero sufrir para conocer tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. No quiero pasar por sufrimiento, por penuria, para adaptarme a tu voluntad. Muéstrame tu voluntad, porque estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Yo pensaba que lo mío era esto, pero me estoy dando cuenta que quizás tú tienes un plan más hermoso para mi vida. Porque lo más hermoso en este mundo es hacer tu voluntad. No es hacer lo que me gusta, no es hacer lo que más me conviene, es hacer tu voluntad. No es hacer dinero, no, es hacer tu voluntad. Porque mucha gente han muerto con mucho dinero y nunca descubrieron cuál era su propósito. Y ahora ya no existen, no están en este plano terrenal y están en el otro plano. Y nunca hicieron tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Aunque no sea lo que más yo desee, pero yo quiero hacer tu voluntad. Porque eso me dará a mí felicidad. Eso me dará a mí gozo. Eso me dará a mí alegría. Quiero hacer tu voluntad. Póngase de rodillas en este momento, aunque sea por 2 minutos. Y vamos a orar. Dile: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero cumplir con tu plan. Los que no puedan hincarse se pueden sentar entonces y orar sentado. Los que puedan ponerse de rodillas, que lo hagan. El que no, que ore sentado. Cierre tus ojos. Dile: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad.